Segunda de Reyes, vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Versículo número 9. Segunda de Reyes, versículo número 9. Dice la palabra del Señor. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando de aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba diciendo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron: he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu Señor. Quizás lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: no. Mas ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, dijo: enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Jericó, cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no les dije que no fuesen? Tomen asiento, hermano. ¿Qué les dijo Eliseo a las personas ahí? No les dije que no fuesen. Saben, hermano, en todas las situaciones, a veces nosotros tratamos de tener una explicación natural o tener una explicación que de alguna manera pueda despejar nuestras preguntas o interrogantes. Y a veces en esas situaciones nos desgastamos, pensamos más allá, cuando a veces las respuestas son tan simples. Y si vamos a la palabra del Señor, la palabra del Señor nos dice que Él estableció la vida y también el término de la vida. El Señor es el autor y consumador de la vida. Él estableció que un día tú y yo íbamos a nacer. Y Él estableció el país donde íbamos a habitar, en el tiempo donde íbamos a nacer. Y nosotros somos como cuando usted va al supermercado y ve un producto que dice fecha de elaboración y también abajito fecha de vencimiento. Y nuestras vidas es así. El Señor tenía establecido el día que íbamos a nacer y también el día que íbamos a partir. Y Él estableció para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces empezamos a ver a través de la palabra del Señor la respuesta que tantas veces con nuestra mente natural nos cabeceamos y nos cabeceamos. Es como cuando Nicodemo le preguntaba a Jesús y el Señor le decía: tienes que nacer de nuevo. Y él decía: ¿pero cómo? O sea, ¿tengo que volver al vientre de mi mamá? Él trataba de tener una respuesta natural.
Pero el Señor le estaba hablando de cosas celestiales. Le estaba hablando de reino, del reino de Dios. Y sabe que en el reino de Dios, cuando nosotros somos ciudadanos del reino de Dios, y no tan solamente ser ciudadano de Dios es tener una Biblia bajo el brazo, o venir a la iglesia, o llevar cuántos años en la iglesia, no, ser ciudadano del reino de Dios es ser una persona nacida de nuevo, nacido de agua y de espíritu. Pero que también el gobierno de Dios se establezca en nuestras vidas. Porque podemos decir, yo soy cristiano, pero nuestra vida y nuestra conducta son opuestas. Entonces, aquí es donde el evangelio tiene que estar en nuestras vidas, escrito en las tablas de nuestro corazón, en nuestra mente, y a través del Espíritu Santo nos va guiando en este caminar. Entonces, ahí nosotros empezamos a vivir el reino del Señor. ¿Cuánta gente de reino hay aquí? Entonces podemos continuar la predicación, ¿cierto? Porque si no hubiera gente de reino, nos vamos a cabecear así todo el día. Entonces, cuando estamos en el reino, hermano, empezamos a entender que todas las cosas son distintas y diferentes a lo natural. Y que el Señor siempre en nuestras vidas alberga una esperanza de gloria. Ahora, entendiendo esto, de que el Señor estableció en el reino, también Él estableció que el paso del término de nuestros días también es guiado por Él. Y también Él lo estableció. Elías, como un gran profeta de Dios, como un gran hombre de Dios, no iba a ser para toda la vida, para toda la generación. Él tenía que cumplir una etapa. Pero su legado, sin duda, iba a trascender en la historia, en las generaciones. Y fue así como Eliseo, un joven, un hombre que empezó a formarse a los pies de él y estuvo 25 años sirviéndole. 25 años en los cuales Eliseo estuvo aprendiendo de Elías. En un momento, Eliseo seguramente tenía que ser muy servicial con su maestro. Tal vez le llevaba las cosas mientras Elías ministraba, él andaba con las cosas, con las pertenencias de Elías. Eliseo siempre preocupado, tal vez le faltaba agüita, ya iba, le llevaba agua, ahí él le servía y empezó a forjar un carácter y empezó a forjar una cercanía con Elías. Había más profetas, había más gente que eran profetas ahí, pero había alguien especial, había alguien que iba a recibir lo que los demás no iban a recibir. Y ya antes de cumplirse esos 25 años, Eliseo sabía que su maestro le iba a ser quitado. Y los profetas que estaban ahí también. Y de hecho Elías le dice, quédate aquí, que yo voy a ir a Betel. Quédate aquí, espérame aquí. ¿Y qué es lo que le dijo Eliseo? No, yo voy a ir contigo. Vive Dios, que no te dejaré. Él iba a estar en todas, en Betel, en Jericó, donde fuera, iba a estar ahí con su maestro. Hasta que llegó el momento en el cual los profetas en los diferentes lugares le dicen, ¿tú sabes que te va a ser quitado tu padre, tu maestro? Y él le dice, sí, yo sé. Pero él estaba como en su corazón con una esperanza. Y de pronto cuando Elías le dice, ¿sabes qué? Pídeme algo, lo que quieras, porque yo voy a ser quitado de ti. Y Eliseo le pide algo y le dice, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Mire, aquí hay, como estamos en el reino del Señor, la doble porción significa herencia, significa legado. Y quien lega o quien hereda es el Padre, ¿cierto? No es una persona ajena, es el Padre el que te da la herencia. Ahora, Eliseo, él le dice, dame una doble porción, y no es que él le estaba pidiendo por patúo, o le estaba pidiendo porque él estaba pidiendo algo que no correspondía. Eliseo consideraba a Elías como un padre.
Y la palabra nos dice que el hijo mayor, que el hijo primogénito, tenía doble herencia. Tenía doble herencia. Había más profetas y yo creo que cada uno de esos profetas recibieron de Elías, pero Eliseo decía, yo quiero una doble porción. Porque Eliseo sin duda era el primogénito. Entonces a él le correspondía una doble porción. Y él se da cuenta y él dice, yo quiero eso doble. Yo quiero esa doble herencia. ¿Cuántos quieren aquí esa doble herencia? Amén. Y te corresponde porque tú eres hijo. Tú eres hijo del Señor. Somos hijos del Señor. Coherederos con Jesucristo. Amén. Entonces, en ese momento, Elías le dice, ya, perfecto. Pero aquí tú me tienes que ver hasta el final. Y si me vieres, te será concebido, más si no, no más. Entonces dice que ahí empieza a caminar los dos juntos. Y ahí fue cuando un carro de fuego se interpuso entre los dos. Ya habían pasado ya el Jordán. Acuérdense ustedes que Elías tenía un manto. Y con el manto golpeó las aguas y se abrieron. Y pudieron pasar. Y ya estaban en el otro lado cuando un carro de fuego los apartó. Entonces dice que ahí Eliseo empieza a decir, Padre, Padre mío, carro de Israel. Y su gente de a caballo empieza a decir, Padre, Padre. Y él decía Padre no por una frase de cliché, sino que él decía Padre porque realmente él consideraba un padre espiritual a Elías. Cuando estamos en el reino sabemos que la paternidad es muy importante. Si tú no tienes paternidad, tú no vas a heredar nada. Pero cuando tienes paternidad, tú eres heredero. Y fue así que en ese momento Eliseo ya no lo vio nunca más, pero algo pasó. Se cayó y se partió ese manto. Entonces va Eliseo y lo recoge. ¿Saben qué es lo que es el manto? Es autoridad. Tú cuando eres hijo y cuando recibes la herencia del Padre, Él también te da autoridad. Él te da autoridad y no es una autoridad de ser prepotente, no es una autoridad de ser autoritario, es una autoridad que proviene de Dios. Tú puedes tener mansedumbre, tú puedes ser un tipo tranquilo, tú puedes ser una persona lo más pacífico, pero viene la autoridad de Dios y eres una persona con el Espíritu del Señor. Mire, la palabra nunca nos dijo que Sansón era un tipo musculoso. No nos describe físicamente a Sansón. A lo mejor la gente piensa, oh, Sansón tiene que haber hecho pesas todos los días para haber tenido esa fuerza. Y no, a lo mejor Sansón era bien flaquito. A lo mejor Sansón era una persona que lo miraba y decía, y va, y este. Pero el tipo cuando sacaba las fuerzas, ¿cierto? Era brutal. Una fuerza descomunal porque estaba el Espíritu de Dios sobre su vida. ¿Cierto? Y vemos en este caso que Eliseo, él recibe la autoridad ahí del Señor y él golpea nuevamente para volverse al otro lado donde estaban los profetas. Y él cruza el Jordán. Así como estuvo con Elías, también ahora estaba con Eliseo, el poder del Señor. Y cuando llega al otro lado, los profetas, que ellos sabían y entendían que el espíritu de Elías ahora ya estaba en Eliseo, pero lo hizo dudar algo a ellos, entró la confusión y la duda. Ojalá nunca entre en tu vida la confusión y la duda, porque puedes perder lo que Dios colocó en tu vida. Y sabes que en ese momento le dicen, tal vez el Espíritu de Dios tomó a Elías y lo dejó por ahí por un monte, o lo dejó por ahí tirado. Dios no iba a hacer eso, hermano. Pero ellos pensaban, por ahí debe estar, a lo mejor moribundo debe estar. ¿Por qué no vamos y lo buscamos? Y sabe que Eliseo le dijo, no vayan. Si ustedes saben, si ustedes son profetas como yo, somos profetas, aquí estamos entre profetas.
y sabemos que él ya no está. Pero de igual manera ellos le importunaron, siguieron ellos buscando la quinta pata al gato y fueron a buscarle por 3 días, perdiendo el tiempo, perdiendo energía, y finalmente no lo hallaron. Y él entonces le dice a Eliseo, ¿no les dije que no fueran? No les dije que no fueran porque él ya cumplió. Él fue arrebatado. ¿Saben, hermanos, por qué el Señor nos da esta palabra en el día de hoy? Porque yo creo que lo que el Señor hizo con nuestro obispo fue de gran bendición. Y no me cabe duda que desde el nacimiento de él, desde el día 3 de abril del año 1944, hasta el 26 de mayo de este año 2019, su vida fue guiada por el Señor. Él siempre nos contaba que él cuando estaba naciendo, casi no nace, y a él lo tuvieron que sacar por los pies. Normalmente los partos sacan a las personas, a todos nosotros nos sacaron por la cabeza, ¿cierto? Y a él lo sacaron por los pies porque venía al revés, él casi no nace. Y cuando lo sacan le tuvieron que enyesarle un pie. Imagínense un bebé recién nacido y enyesado. Así nació nuestro obispo. A los años después él estaba en una feria, estaba chiquitito, y de repente hubo como un alboroto y le pasó un caballo por arriba de él. Tantas cosas que él pasó, que podría haber muerto en el parto, podría haber muerto cuando niño. Después, cuando joven, también tuvo algunas situaciones de muerte. Nunca le pasó nada. Los infartos que le dieron cuando estábamos aquí en el año 2002, 2003, fue cuando estábamos en un culto acá y le dio. Y todos pensábamos, y el Señor dijo, no, le tenía 11 años más de vida. ¿Se acuerdan ustedes? Y el médico con las planchas ahí en el pecho, allá en el hospital Padre Hurtado, diciéndonos a nosotros le queda poquito, no se hagan la idea, no pasa. Y nosotros decíamos, sí va a pasar porque hay una palabra del Señor. Hay una palabra que... Entonces, hermanos, cuando nosotros empezamos a entender, cuando una vida es guiada por el Señor, en su inicio, en su desarrollo y hasta el final. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el testimonio de los claveles? No se los voy a contar porque tendríamos que hacer una vigilia. Pero los que saben, entienden que él tuvo un testimonio fidedigno y genuino de todo esto. Mire, si el Señor te colocó en algo, el Señor no te va a sacar a patadas. El Señor te va a sacar con honra. Si el Señor te colocó y si tú eres un llamado del Señor a realizar algo, tus días van a terminar como terminaron los días de Moisés. Y para eso quiero llevarle a Deuteronomio capítulo 34. Veamos cómo terminan los días de los siervos de Dios. Muerte y sepultura de Moisés. Versículo 4 del Deuteronomio 34 dice, y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. ¿Cuántos toman esta palabra? Dicen, yo tengo promesa. Tenemos promesa. Te he permitido verla, le decía el Señor a Moisés, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Y era Moisés de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Así parten los grandes hombres del Señor. ¿Sabe que cuando estábamos con mi padre, con nuestro obispo, y él se proyectaba a vivir más, porque él tenía esperanza, tenía muchos sueños. Pero llega ese momento en el cual él cae en el hospital y pensamos que
que iba a ser una más de tantas batallas que él había ganado. Pero llega el día sábado, y ese día sábado me acuerdo que yo estaba trabajando en Maipú, y de pronto mi hermana Priscila me dice, ¿sabes que el médico necesita hablar con nosotros? Y cita a toda la familia para hablar ahí. Yo me voy al hospital, yo llamo a mi casa, le dije a mi esposa, vean ustedes cómo llegan allá al hospital, pero no son buenas noticias, así que váyanse en un Uber, en lo que pillen. Y yo me fui ahí al hospital y me reúno con mi hermano. Y llega el doctor y empieza a hablar con nosotros. Y mi padre pide escuchar también, él quería escuchar lo que el doctor iba a informar. Y el médico dice, tu corazón ya no da más. Lo mira hacia él, le dice, tu corazón ya se estiró lo máximo que se podía estirar. Y solamente tú tienes signos vitales por los medicamentos y por las drogas que te hemos suministrado. Pero eso se va a terminar su efecto y tú te vas a apagar. Mi papá en ese momento, con una tranquilidad, yo no lo vi desesperarse, ni entrar en depresión, ni siquiera derramar una lágrima, sino que él llegue con una paz, como ustedes lo conocieron. Él llega y dice, bueno, y en otro centro asistencial, tal vez en otro hospital, o a lo mejor si hacemos un esfuerzo en alguna clínica, ¿podría revertirse esto? Y el doctor le dijo, en ningún hospital de esta tierra se puede revertir lo que ya es tu corazón. Tu corazón ya cumplió su etapa. Entonces, mi padre le pregunta, bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer? Y el doctor le dice, dos opciones. Te vamos a intubar, si tú así lo permites, y vas a tener una agonía. O esperamos que terminen los efectos de estos medicamentos y tú cumples con tu vida. Y mi papá la piensa y dice, ¿sabe qué? No quiero intubarme porque eso me va a morir, me va a hacer morir sin estar consciente. Yo quiero estar consciente. Y nosotros pensamos, porque no veíamos por dónde, si lo veíamos lúcido, lo veíamos conversando. Y de pronto él pide estar solo con nosotros. Bueno, y ahí tuvimos nosotros como hijos la oportunidad de darle las gracias. Yo le mandé algunos mensajes a mi mamá también. Le dije, usted se va a reunir con mi madre, dígale que la amo mucho. Y le empecé a decir a mi abuelo también, a muchos seres queridos. Y todos empezamos a hacerle los encargos. Pues imagínense, como cuando alguien va a viajar a algún lugar y usted empieza a decirle, dile esto, dile. Y sabe que fue tan bonito y me decía, yo le voy a decir. Bueno, y él nos bendijo también, nos bendijo con palabras proféticas a cada uno de nosotros, mis hijos. Y ese día pasó algo porque nosotros no queríamos, porque era como un momento familiar e íntimo. Pero no sé cómo esto se filtró. Pero bendito sea que se filtró. Porque llegaron muchos de ustedes allá, llegó mucha de la congregación y llegó un momento que habíamos 50, 70 personas ahí en la UCI del hospital. Qué tremendo, hermano, es. Y cada uno de los que fueron ahí, mi padre los bendijo. Estábamos como en un momento sobrenatural, si ni parecía una partida, era como un momento sobrenatural ahí en ese lugar. Las personas, los médicos, las enfermeras que estaban ahí, ellos decían, pero ¿cómo? Si esto es una UCI, pero no parece una UCI, esto es algo atípico. Un doctor que estaba ahí decía, en todos estos años que llevo como médico, nunca había visto esto. Nunca me había tocado ver esta situación así. Y cuando estábamos con mi padre ahí en ese momento, él llega, ya lo había visto la familia, muchos de ustedes, y él pide quedarse los últimos instantes con nosotros. Y nos quedamos ahí, él pide a mi hermano Esteban, me pide a mí que lo entregáramos al Señor. Y oramos por él, uno de cada lado. Empezamos a orar por él. Y al poco rato mi padre empieza a dormir. Empieza a dormir. Que bueno, yo sé que él ya su despertar no fue terreno, sino que fue un despertar de gloria. Mire, para partir él fue especial. Porque partió un día domingo. Y esperó que termináramos el culto acá para partir. Lo tenía todo bajo control. A él le gustaba controlar todo. Y esperó que terminara el culto, que se fuera hasta el último hermano y dijo, ya, Señor,
envía tu carro de fuego. Y saben, hermanos, ¿por qué quise compartirle esta palabra? Porque de repente nos falta que a veces hay gente, ojalá, yo sé que no hay acá, pero si de repente entraran pensamientos de confusión y dijeran, el obispo partió por un juicio de Dios, o el obispo partió por tal y tal razón. ¿Sabe? Yo quiero decirle, hermano, y te lo digo con todo el amor del Señor y con la mansedumbre, su vida fue guiada de principio a fin. Y si Dios lo colocó en un momento acá, no lo iba a sacar a patada, no lo iba a sacar en deshonra. Lo sacó con honra. Los que estuvieron acá estos días de velorio, de servicio, vieron todo lo sobrenatural que fue esto, hermano. Mire, 3 cultos, un día de semana aquí en la iglesia. ¿Qué le parece eso? 3 cultos. ¿Acaso los grandes ministerios tienen cultos continuos de avivamiento? Nuestro obispo anhelaba ver un avivamiento y lo vio. 3 cultos, hermano. Todo lo que el Señor nos dio, todo lo sobrenatural que vivimos. Entonces, por eso les quiero decir con harto amor, no sigan buscando la quinta pata al gato, si alguien lo quiere hacer. Alguien podrá decir, pastor, pero igual quiero una explicación. Bueno, si usted la quiere, hermano, yo no le impido que la busque, búsquela. Pero vamos a llegar a lo mismo. El Señor es el autor y el consumador de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Como decía Job, el Señor dio y el Señor quitó, sea bendito el nombre del Señor. Dale un aplauso, porque el Señor es bendito. Él es todopoderoso. Y ya nuestro obispo ya está con el Señor. Se fue con honra. Pero ahora nos queda a nosotros acá, hermanos, la tarea. Ese es el tema, pues si él ya cumplió ya. Ya ahora la preocupación no tiene que ser nuestro obispo porque ya. Ahora la preocupación tenemos que ser nosotros acá, tú y yo. Seguir luchando, seguir corriendo esta carrera. Y para eso, el Señor te da una doble herencia. ¿Cuántos creen que en vida lo que el Señor le dio a nuestro obispo fue algo grande? Pero sabes que también tú eres, ¿para cuántos de ustedes nuestro obispo fue el Padre Espiritual? Entonces reclámale la herencia al Señor, pues. Tú tienes herencia. Quiero decirle una cosa, nuestro obispo dejó un testamento. ¿Lo creen o no? Él dejó un testamento con muchas propiedades. No. Yo le he explicado a usted, bueno, el otro día les pido perdón, porque en el segundo servicio fue del que tuvimos, que se me salió más lo dijo de pastor que lo de pastor y me sinceré mucho ese día de él. No me voy a sincerar, ya lo dije ya ese día. Pero una de las cosas que yo decía, que mi padre, él lo entregó todo por el Señor. Y no es que haya entregado una parte, él lo entregó todo. Una de las cosas que yo les comentaba a ustedes, un testimonio que se me viene oportuno contarlo, fue cuando nosotros estábamos en la iglesia en Los Valledor y comenzamos con 5 personas. El pastor Juan Castro Pinto le entregó una congregación a él con 5 personas, él se iba a Estados Unidos, no podía seguir acá pastoreando. Y esa vez, ese día martes, cuando llegamos nosotros, de esas 5 personas renunciaron 3 y quedamos con 2 hermanos. Y mi padre llegó y dijo, bueno, igual, pues aunque hubiera uno, igual vamos a... Y empezamos a hacer la reunión, empezó un proceso. El lugar después de Los Valledor empezó a crecer. ¿Cuántos conocieron cuando estábamos ahí donde el hermano segundo? Después nos cambiamos ahí a la esquina, se arrendó un lugar. Y cuando estábamos ahí en la esquina, cuando ya la congregación era de unas 50, 60 personas, había una hermana muy especial que llegó ahí, la hermana Olga. Y la hermana en un momento llega y dice, ¿sabe qué? Yo les pido que me ayuden a orar porque tengo una plata que me va a llegar, un dinero. Y yo le prometí al Señor que iba a dar el diezmo de aquel dinero. Y en ese momento la hermana, no había por dónde, hermano, era una cuestión
pero tan complicada, era una cuestión muy difícil. Pero sabe que el Señor movió todo, trámite y todas esas cosas, y la hermana logró que se destrabara todo aquello y le dieron su plata. Y era mucho dinero, pero también la cantidad del diezmo que ella iba a dar también era algo bien, bien grande. Me acuerdo que en ese tiempo nosotros el auto que teníamos ya había quedado sin uso. ¿Se acuerdan del auto amarillo? ¿Cuántos de ustedes nos ayudaron a empujar? Y ese auto llegó un momento y ya no anduvo más. Pero nosotros igual seguíamos en micro, seguíamos a pie, en locomoción, en diferente, como fuera, sirviendo al Señor. Y me acuerdo que en ese tiempo nosotros íbamos a Los Valledor, así a pie, y a mi papá le hacía falta un vehículo. No era un lujo tener un vehículo, sino que era una herramienta. Y la hermana le dice, pastor, ¿por qué no usa este diezmo y se compra un vehículo? Y los hermanos de Los Valledor le decían, ¿por qué no se compra un vehículo si esto es para eso? Este diezmo es para que usted se compre un vehículo. Y sabe, mi padre en ese momento dice, no voy a sacar ni siquiera una parte de esto, porque esto es para comprar un sitio. Y sabe que mi padre se desprende de todo eso y le dice, tesorera, hermana Nancy, aquí está esto, para que compremos el sitio de lo que va a ser el templo de Los Valledor. Y los que han ido allá a Los Valledor y han visto el templo saben y son testigos de lo que le estoy diciendo. Dios bendiga al pastor Virginio porque en ese sitio también pudo construir la iglesia. Démosle un aplauso también al pastor Virginio, la pastora María Teresa, porque también hicieron una gran labor. Entonces mi padre, yo les cuento esto porque él lo entregó todo. Todo lo entregó. Todo. Hasta sus fuerzas, sus sueños, todo lo entregó por la obra del Señor. Entonces, ¿por qué le comentaba esto y por qué le hacía este paréntesis? Porque el legado que tenemos nosotros como iglesia es muy grande. Y ahora vuelvo a la idea de la herencia. Por eso les decía que nuestro obispo él dejó un testamento, pero no dejó un testamento terreno en una notaría, sino que él dejó un testamento que está aquí en la palabra del Señor. Y que es más valioso que cualquier cosa material. Es más valioso que cualquier cosa que te hubiera dejado, no sé, un anillo, te hubiera dejado un reloj, te hubiera dejado algo. ¿Sabes qué? El Señor a través de nuestro obispo te dejó enseñanza en tu corazón. Te dejó enseñanza en tu vida. Y ¿sabes? Ahora depende de ti si tú las tomas. ¿Cuántos dicen voy a tomar mi herencia? Toma esa herencia que te dejó tu Padre espiritual. Yo también la tomo. Yo también tomo esa. Y saben, hermano, quiero decirles lo siguiente. Tú cuando tienes una motivación correcta, las promesas del Señor se van a hacer realidad en tu vida. Eliseo, él podría haber dicho, yo quiero una doble porción de tu espíritu, porque yo quiero ser más famoso que tú, Elías. Porque yo a lo mejor quiero llegar más lejos que tú. Porque a lo mejor y a lo mejor si hubiera habido un corazón egoísta en Eliseo, si a lo mejor el corazón de Eliseo hubiera sido de envanecerse, seguramente no hubiera recibido esa unción. Tú cuando tienes la motivación correcta, cuando tienes un corazón para Dios, estás destinado a recibir la doble porción y a recibir la herencia del Señor. Pero tienes que tener un corazón correcto. Tienes que tener la motivación correcta. Si tú estás orando para que el Señor te levante, pero para que tú seas conocido, para que tu corazón se envanezca, olvídate, esa palabra no se va a cumplir. Eliseo, ¿cuál era su motivación? La obra que había iniciado Elías. Estar con esos profetas que habían iniciado un proceso de perfeccionar el espíritu en sus vidas. ¿Sabes? Si tu motivación es correcta, Dios te va a bendecir en todo lo que hagas. Y no me estoy refiriendo tan solamente en el trabajo espiritual, me estoy refiriendo también en tu trabajo, ahí material donde tú estás. Si tú eres una persona correcta, Dios te va a bendecir. Mire, yo siempre le aconsejo esto. A veces por tu pasaje o por tu vecindario pasan pidiendo colectas porque alguien está afectado, porque a alguien le pasó alguna situación. Y de repente está la opción de decir,
Cuando yo estuve mal, nadie se acordó de mí. Y tú cierras tu mano. Eso es lo natural. Pero el confiar en Dios y el tener un legado y ser parte del reino de Dios, aunque nadie se acordó de ti humanamente, pero si golpean tu casa, al que te pide, dale. Y aunque nunca te hayan hecho una colecta, tal vez no te hicieron una colecta aquí en esta tierra, pero el Señor siempre ha sido fiel para contigo. El Señor siempre estuvo a tu lado. Y lo que nos decía el Señor el viernes, el Señor incluso envió cuervos para darte provisión. Entonces nunca aflore el resentimiento en tu vida. Cuando tú eres una persona con herencia, cuando tú eres una persona que sabes quién eres, tú no te vas a desanimar porque alguien no te saludó, porque alguien no te hizo una colecta, porque alguien a lo mejor no se acordó de ti en algún momento. Tal vez humanamente no se acordaron de ti, pero hubo alguien que dio su vida por ti y que es Jesucristo. Amén. Dale un aplauso a Jesucristo porque Él lo dio todo. Él dio su vida por ti. Y tu motivación tiene que ser la correcta. No se envanezca tu corazón. Mientras más humilde, más te va a levantar el Señor. Nosotros vimos que nuestro obispo nunca él dijo, yo soy el mejor pastor de Chile. Nunca él se vanaglorió, yo soy el presidente de la Marcha para Jesús. Nunca, lo vimos siempre humilde. Me acuerdo ese día cuando él le tocó, en un año él predicó en la Marcha para Jesús, con multitudes de gente. Y en la tarde lo vimos aquí como con 10 hermanos predicando la palabra del Señor. Con las mismas ganas, con el mismo entusiasmo. ¿Sabes? Cuando tienes la motivación correcta, Dios te va a bendecir. Eliseo tenía la motivación correcta. Y en esta hora el consejo del Señor para tu vida. Ten la motivación correcta. Sé como un corazón como David para el Señor. Ese corazón que agradó a Dios. No somos perfectos. También de repente tenemos algunas situaciones difíciles en nuestra vida. Pero hay alguien que te redimió y que compró tu vida y que es Jesucristo. Y Él te da nueva vida. Quiero terminar, hermanos, con lo último, Apocalipsis 2:2. Porque hoy día nosotros siempre conversábamos cuando hacíamos la planificación acá de compartir la palabra del Señor. Y a mi padre él me decía, yo voy a compartir el día 2 de junio. Y por calendario le tocaba hoy día compartir a él. Y él incluso me había dicho la palabra que iba a predicar. Me la había predicado a mí primero. Yo creo que preparando mi corazón. Y la palabra está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. No se las voy a predicar, obviamente, pero se las voy a dejar como un postrecito. Dice, yo conozco tus obras. Perdón. Apocalipsis, claro, capítulo 2 en adelante. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. El Señor nos decía, volver al primer amor. ¿Sabe que eso siempre mi padre fue como la última predicación que me dio y me dijo, arrepiéntete
y vuelve a las primeras obras. Y él le iba a compartir esta palabra, le iba a compartir a ustedes. Y mi padre, había una cosa que él me decía en esa última predicación que él me dio ahí al son de un cafecito. Y me decía, ¿sabes qué, Pablo? La palabra del Señor también nos dice, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y él me decía, Pablo, ¿tú te imaginas que una persona para estar en un en un nivel tibio? Es porque en algún momento esa persona, ¿cierto?, estuvo en un nivel mayor, como nos dice la palabra del Señor. Y después de ese nivel empezó a descender hasta estar en un nivel tibio. Tú no te transformas tibio de frío a tibio, ¿cierto? Te vas de caliente a frío, es cuando estás en un término de tibio. Y él se refería a todas las personas que en algún momento fueron fogosos con el Señor, en algún momento tuvieron una entrega de servicio al Señor, en algún momento tal vez corrieron por la obra del Señor, pero tal vez que con los años, con el tiempo, ese servicio a Dios o esa búsqueda a Dios, o esa búsqueda o esa hambre que tenían por Dios, se enfrió hasta estar en un estado tibio. Y mi padre me decía, cuidado con eso, porque el Señor dice, a los tibios los vomitaré de mi boca. Y él me decía, tú tienes que ser de esto que siempre mantenga un nivel de fe. Nunca estés en un término tibio. Tienes que estar en un nivel de hambre con el Señor. Frío de ninguna manera, ¿cierto? Pero está en un nivel ferviente. Por eso que el Señor le decía a través de Pablo a Timoteo, aviva el fuego. Que ese fuego no se vuelva en ceniza, sino que ese fuego sea avivado en tu corazón y esté lleno del Espíritu Santo. Porque a los tibios los vomitará de su boca. Vuelve a las primeras obras. Termino diciéndole el versículo 5 del capítulo 2. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pónganse en pie, iglesia. Y vamos a ir delante del Señor en arrepentimiento. Creo que todos los que estamos aquí, incluso yo siendo pastor y hasta el más niño, todos tenemos que reconocer que sin el Señor no somos nada. Sin el Señor no somos nada. Y nos vamos a dirigir al Señor. Te pido en esta hora que puedas dirigirte con orar en el Espíritu. Oh Señor, te damos las gracias. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias te doy, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Antes de pedirte algo, antes de orar por nuestras necesidades, te pido, Dios mío, que nos perdones. Perdona nuestras faltas. Levanta tu mano, hermano, si sientes pedirle perdón al Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Dios mío, porque creyendo hacer lo bueno, no hemos hecho tu voluntad. Y no es la forma, Dios mío, es el corazón que a lo mejor ha estado tibio, Dios mío. A veces vemos la paja en el ojo ajeno y no miramos, Dios mío, cómo está nuestro corazón, cómo nos hemos apartado de ti. Pero en esta hora, Padre, te pido perdón. Perdónanos, Señor. Y no queremos, Dios mío, ser gente tibia, no queremos ser gente a media. Queremos ser gente llena de tu Espíritu Santo. Que nuestra copa esté rebosando en el día a día, Señor. Padre, perdónanos, Señor. Y yo te pido una dirección para mi vida, para la iglesia, para todos los que estamos acá. Te pido, Dios mío, que esa dirección, Dios mío, tú seas con nosotros guiándonos a toda verdad, a toda justicia. Guíanos, Señor. Haznos humildes, Dios mío. Haznos gente de bien, Señor. Transforma nuestros pensamientos, Señor. Saca toda religiosidad de nuestra vida. Saca todo legalismo, Señor. Saca toda soberbia, toda altivez. Señor,
Sin ti no somos nada, Padre, y reconocemos en ti que todo, Dios mío, lo que vestimos, todo lo que está en nuestra mesa, todo lo que tenemos, Dios mío, todo este aliento de vida, todo nuestro ser, Dios mío, te pertenece a ti, Señor. Solo somos administradores, solo somos personas, Dios mío. Barro en tus manos, Señor. Padre, y vamos delante de ti, Señor, para que tú obres en nuestras vidas. Y los días que nos des en esta tierra, Padre, el tiempo que estemos aquí, que podamos servir para agradarte, Dios mío, como una motivación correcta. Y yo te ruego, Dios mío, ahora que tú, ese legado que le diste a mi Padre, hoy día estamos en la primera reunión sin Él, Señor, porque Él ya está contigo. Pero te pido que ese legado venga sobre tu iglesia, que ese legado venga sobre los hijos que están aquí, Señor, los hijos acá de esta casa, Señor, que reciban en esta hora, recibe, mi hermano, recibe bendición. Te bendigo en esta hora con toda la bendición del Señor. Te bendigo con todo lo que fue mi Padre. Mi Padre fue usado por grandes cosas y con esa misma bendición y esa misma unción en esta hora la entregamos para ustedes. En el nombre de Jesús, recibe esa bendición. Gracias te damos, Señor, y te agradecemos por tu palabra. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos tienen gratitud ante el Señor? Si tienen gratitud, dale un aplauso grande, grande, grande al Señor. Es para Él, es para Él. El único digno de toda gloria, de toda honra. De tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por